Básicamente las encuestas son un instrumento de medición de la opinión pública que nos dan una imagen de un determinado momento de lo que está pensando la opinión pública, y lo que quisiera resaltar de inicio es que son un instrumento de aproximación. Es decir, las encuestas funcionan a partir del criterio de probabilidad. Si no nos dan mediciones exactas, matemáticamente impecables, sino una aproximación con criterios de probabilidad para entender lo que está pensando la gente. A ver, bajo esta lógica, ¿cuán confiables pueden ser las encuestas, o hay encuestas y encuestas? Bueno, en general, el nivel de confiabilidad de una encuesta está determinado por el error muestral, ¿no? Es decir, ¿qué es el error muestral? Es el margen en el cual los datos de la encuesta pueden variar, pueden acercarse o alejarse del dato de la realidad, digamos. Ahora, aparte del error muestral, existen otros errores que son no muestrales. Es decir, que pueden ser causados por deficiencias en la selección de los entrevistados, por problemas en la realización de la entrevista, por desconfianza del propio entrevistado y otra serie de factores. Entonces, al error muestral, que es inevitable, que es estadístico y se puede medir, hay que añadir otros errores de procedimiento, humanos, de procedimiento, de organización, que hacen que una encuesta sea, nuevamente repito, una aproximación más que una medición exacta. Una encuesta implica varias cosas. El realizarla, Julio, implica pasos previos que hay que cumplir de manera muy rigurosa para que tenga esta validez científica y sea en realidad una herramienta de medición de la opinión pública. Hay una etapa previa que es el diseño, el protocolo de la investigación. Más allá de las preguntas, que es un arte preguntar en una encuesta, hay cosas que hay que tener con meridiana claridad. Por ejemplo, el tema del número de encuestas, etcétera. La segunda parte es, como decías, el trabajo de campo, y la tercera parte, que tampoco puedes evitar mencionar, es el vaciado, donde también hay que tener cuidados extremos. Relátanos un poco esto para ver cómo se hace una encuesta. Bueno, como decías, Mario, estas tres etapas son esenciales. Quisiera resaltar básicamente algunos elementos que me parecen centrales en cada etapa. En la primera etapa tenemos dos elementos muy importantes que merecen mucho cuidado. El primer elemento es el diseño del cuestionario, y como tú bien dices, hay que saber preguntar muy bien para evitar dos cosas. En primer lugar, para evitar la incomprensión de parte del entrevistado respecto de lo que uno le está preguntando, y en segundo lugar, para evitar que algunas respuestas que nos dé el entrevistado puedan contaminar las respuestas siguientes. Es lo que se llama la contaminación. Entonces, se necesita un cuestionario de encuesta muy bien realizado, muy bien adaptado, y sobre todo que sea comprensible a las personas que van a ser entrevistadas. Ese es un elemento clave. Uno de los problemas en la elaboración de un cuestionario es cuando se realizan preguntas sesgadas. Es decir, cuando la elaboración de una pregunta ya implica la respuesta, condicionan al... Porque los que estamos siguiendo esta entrevista no necesariamente somos encuestadores. Sí. Entonces queremos saber cuán fino se tiene que trabajar para no sesgar una pregunta. Sí, por ejemplo, una de las maneras en que se sesgan las preguntas es cuando las respuestas están implícitas ya en la propia pregunta. Un ejemplo de ello es, ¿usted cree que Bolivia va a mejorar en los próximos años? Entonces, la manera de preguntar está ya condicionando a que el entrevistado pueda responder que sí, efectivamente, que va a mejorar. ¿Usted cree que el helado de vainilla es el más... sabroso, digamos? Exacto. Entonces, esta es una forma de condicionar que hay que evitar en las encuestas, ¿no? Y esta es en la etapa crítica de la elaboración del cuestionario. Un segundo momento muy esencial en la etapa de diseño de una encuesta, antes del trabajo de campo, es el diseño de la muestra. Y el diseño de la muestra no solamente está determinado por la cantidad de encuestas, por el número de encuestas, sino también por la manera en la cual se va a seleccionar a el entrevistado.
Hay distintas maneras de seleccionar al entrevistado, unas pueden ser más aleatorias que otras, unas pueden ser más representativas de un determinado segmento de la población. Entonces, el muestreo es un elemento esencial también para identificar la validez de una encuesta. Y uno de los problemas que encontramos en general en varias encuestas es que no necesariamente su diseño muestral implica una importante representatividad de todos los segmentos de la población a la cual nos dirigimos. Y el elemento aquí clave es las dificultades que se tiene para acceder al área rural. Es decir, con problemas de comunicación, con distancias que implican costos. Generalmente las encuestas tienen dificultades en medir en su verdadera dimensión las percepciones, las actitudes y obviamente la intención de voto en el área rural, que en este último tiempo se ha convertido en un elemento clave para poder identificar la opinión pública y las intenciones de voto, ¿no? Entonces, estos dos elementos son centrales en la etapa previa, antes del trabajo de campo. Ahora, el tema del conocimiento del público es determinante incluso para ver la forma en la que se redacta o cómo se encara la pregunta. El conocimiento de la población a la que se va a encuestar parece una pregunta muy obvia, pero quiero jalarla con la intervención que pueden hacer empresas extranjeras, encuestadoras extranjeras. Sí, bueno, es necesario que las empresas conozcan la cultura, la idiosincrasia, la forma de reaccionar. Y para eso, si bien una empresa puede ser extranjera, lo recomendable es que deba contratar personal nacional, que conozca la cultura específica